vídeo más. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer un pan de molde. Un pan de molde casero, sin muchos artificios. Y dentro de este pan de molde vamos a meter una variante más. Hemos pensado en hacer un postre de torrijas para esta Semana Santa, de torrijas saludables, y vamos a hacer un pan de molde especial para hacer esas torrijas. Va a ser la misma base, pero con una pequeña variación. Vamos. Bueno, aquí tenemos nuestros ingredientes. En este caso, bueno, pues tenemos dos partes. Una que vamos a hacer del pan normal, que tiene 300 gramos de harina. Vamos a utilizar también 8 gramos de levadura y una pizca de sal. En este caso unos 6 gramos aproximadamente. Le vamos a meter aceite de oliva virgen, que es la grasa que vamos a utilizar. Son unos 25 gramos aproximadamente, y el líquido vamos a utilizar la mitad de agua y la mitad de leche, en este caso 90 y 90 gramos de agua y de leche. En el caso de el pan de molde que vamos a utilizar para nuestras torrijas, la base es la misma, son 300 gramos de harina, 8 gramos de levadura, la sal es la misma, pero la variación que vamos a meterle a este pan es que la grasa que vamos a utilizar, en vez de aceite de oliva, lo que vamos a utilizar es mantequilla. Vamos a utilizar 30 gramos de mantequilla. Y bueno, pues el líquido que vamos a utilizar es solamente vamos a utilizar leche, que son 180 gramos, que está infusionada con naranja y con canela para darle nuestro toque a nuestras torrijas. Otra de las variaciones que vamos a meterle es que vamos a echarle una cucharadita de miel. Aproximadamente unos 10 gramos de miel. Y bueno, pues vamos a empezar a mezclar. Mezclamos nuestros ingredientes. En este caso solamente vamos a hacer uno, porque el del pan normal, aunque el otro es exactamente lo mismo. Mezclaríamos todos los ingredientes y hidrataríamos nuestra harina hasta que no hubiese ninguna zona seca. Entonces, bueno, pues echamos nuestros líquidos, la leche, echamos nuestro aceite y con la ayuda de la rasqueta pues vamos a mezclar todas estas harinas hasta que estén completamente hidratadas. Mezclaremos bien y después, antes de empezar a amasar, dejaremos reposar nuestras masas aproximadamente, pues bueno, entre 10-15 minutos. Sobre todo para que se relajen y a partir de ahí empecemos a amasar. Ya están nuestras masas reposadas, tenemos aquí las dos masas. En un principio la única variación son los dos ingredientes diferentes que tiene la masa del pan de las torrijas. Lo que haremos ahora será echarlas en el mármol y empezar a amasar nuestras masas. Las sacaremos para poder empezar a amasar. Ya las masas prácticamente, aunque al principio se peguen un poco, después de un par de minutos de trabajo seguramente no se peguen prácticamente nada y son masas muy agradables de trabajar. Lo que haríamos sería echarla a rodar en nuestra tabla, en nuestra mármol, sin ejercer demasiada presión, sin desgarrar nuestra masa, ejerciendo, bueno, pues empujando un poquito nuestra masa y doblando hacia atrás nuestra masa hasta que la masa esté completamente amasada. Esto lo vamos a hacer durante 10 minutos aproximadamente. Digo, sin ejercer mucha fuerza, no es necesario. Después de 10 minutos, nuestra masa ya está mucho más estiraditas. Esta es nuestra masa de las torrijas. La otra ya la tenemos prácticamente ya amasada. Y la de las torrijas lo que vamos a hacer es esta masa que estoy terminando de amasar, la vamos a dividir en dos piezas y a una de ellas le vamos a echar la canela. Después de este tiempo, de que le hayamos echado la canela y tengamos dos bolas, una de color blanco y otra de color marrón, dejaremos fermentar durante entre 1 y 2 horas aproximadamente. Depende un poco de la temperatura ambiental que tengamos en ese momento. Ya tenemos nuestras masas fermentadas, como veis, se han duplicado prácticamente su volumen, están muy, muy delicadas. Sabemos que está fermentada porque al apretar con el dedo deja una pequeña huella y entonces eso es un indicativo también de que nuestras masas están fermentadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues tenemos nuestros moldes están engrasados y lo que vamos a hacer es sacar nuestra masa porque es interesante que le quitemos todo el gas posible a nuestra masa. Una de las particularidades que tiene el pan de molde es que la miga, el ojo de la miga es muy, muy pequeño,
y entonces eso hace que no se escapen nuestros rellenos o nuestra mantequilla, nuestras mermeladas o lo que queramos echarle. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es sacar nuestra masa de nuestro bol y le vamos a quitar el gas. La vamos a aplastar, vamos a formar una pequeña torta, quitándole todo el gas posible a nuestra masa y después de ahí le daremos forma a nuestro pan para la siguiente fermentación. Como digo, con mucho cuidado, pero quitándole todo el gas posible a nuestra masa, para que al final esa miga salga con, bueno, pues con esos ojitos chiquititos que caracteriza a nuestros panes de molde. Lo que haremos será estirarla, dejaremos como un grosor de aproximadamente 1 centímetro aproximadamente y empezaremos doblando los laterales, doblaremos como 2 solapas nuestros laterales y luego empezaremos a enrollar nuestra masa ayudado con nuestros dedos. Levantaremos la masa y con la ayuda de los pulgares ejerceremos presión hacia abajo para sellar nuestra masa y hacia adelante para generar tensión en la masa. Con los dedos gordos apretamos hacia abajo y empujamos. Los laterales tienen que estar bien, bien, bien selladitos. Cuando la tengamos bien, bien, bien tensa nuestra masa, la pondremos en nuestro molde engrasado. Con la otra masa haremos exactamente lo mismo, pero con una pequeña diferencia. La diferencia en este caso es que tenemos dos masas, cada una de un color. Por lo tanto, primero vamos a estirar una y después estiraremos la otra. En este caso, esta que es de color marrón, que es la que tiene la canela. Como veis, tiene un color espectacular. Lo que haremos será estirarla de la misma forma, dejando aproximadamente 2 piezas del mismo tamaño y con un grosor similar, la cual pondremos una encima de la otra. El proceso, el procedimiento, vamos, para que tenemos que hacer es exactamente el mismo. Tenemos un poquito para que no se generen bolsas de aire entre media de una masa y la otra y haremos exactamente la misma operación. Plegaremos nuestros laterales y empezaremos a enrollar, generando tensión con nuestros dedos gordos y sellando a la vez. Bueno, ya tendríamos nuestras masas ya perfectas. En este caso ya lo teníamos preparado en nuestros moldes para dejarlas fermentar. La fermentación aproximadamente será de entre 1 y 2 horas. También depende un poco de la temperatura. En este caso, nuestros moldes son de un tamaño un poquito grandes, que son los que teníamos aquí en casa. Pero en el caso de que fuesen un poquito más pequeños, los panes quedarían un poquito más elevados. Pero bueno, es el caso es el que tenemos y demás. Vamos a tener nuestro horno precalentado. Y después de 1 hora y 3/4 más o menos, que es lo que ha estado nuestra masa fermentando, como veis, están muy hinchadas, muy delicadas y prácticamente han ocupado todo el molde. Como hemos dicho antes, si hubiese sido un molde un poquito más pequeño, hubiese quedado un poquito más elevado. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pincelar nuestros panes con leche para meterlos antes en el horno. Esto va a generar que no se cree una corteza excesivamente gruesa en nuestro pan y excesivamente seca. Lo que haremos en este caso es tener nuestro horno precalentado a 220 grados, con la parte de arriba y la parte de abajo, y los meteremos entre 30 y 35 minutos hasta que estén dorados y horneados. Bueno, ya tenemos nuestros panes cocidos en el horno. Como veis, tienen un aspecto, están todavía calientes. Lo vamos a dejar reposar y luego
cortaremos para hacer nuestros sándwiches o nuestros desayunos, nuestras tostadas o lo que necesitemos. Este es el que hemos hecho para las torrijas. Haremos un vídeo solo para hacer esa receta de torrijas, que utilizaremos este pan. En un par de días, estos panes aguantan muchísimo. No os cortéis en hacer un par de panes y tenerlos, porque esto la verdad es que si sois personas que os guste mucho el pan, estos panes duran bastante poco. Por lo tanto, bueno, probar a hacer esta receta. La verdad es que salen panes muy ricos y no es una receta complicada, simplemente hay que tener un poquito de paciencia. Probarla en casa y veréis el buen resultado que da.